¿Qué tal? Ya sabemos por qué María Jesús Montero ha ido escalando hasta ser la vicepresidenta primera del sanchismo. Ver a la parejita Sánchez-Montero hoy en el Congreso desgañitándose e incluso amenazando la ministra de Hacienda a la oposición muestra el estado de histerismo en el que están con el caso Koldo. Lo de Sánchez hablando de Marcial Dorado, sus gestos de la cara descontrolados, muestran efectivamente que la ciénaga de la corrupción les tiene pillados a él, a su mujer, a Montero, a Illa, a Marlaska, a Torres, a Armengol, a Ábalos y quién sabe si a Nadia Calviño, que ya salió por piernas. ¿Alguien se acuerda de la Fundación FIAP? Bueno, hay indicios que apuntan a que el comisionista Víctor de Aldama podría estar intentando pactar con la Fiscalía a cambio, se supone, de tirar de la manta, salvo que el acuerdo con la Fiscalía de Sánchez sea precisamente el contrario, taparlo todo. Cualquier cosa puede pasar en el sanchismo, pero para eso Sánchez, ¿qué? Necesita seguir en la Moncloa manejando los resortes y las cloacas del poder. Aldama es la pieza clave junto a Juan Carlos Cueto. Hacienda, o sea, María Jesús Montero, conoció la trama por la inspección en julio de 2021 gracias a las declaraciones del IVA y el modelo 347 de la principal empresa implicada. Fue justo, qué casualidad, cuando Sánchez destituyó a Ábalos del gobierno y el partido. Montero cesó el mes pasado a las dos personas de la agencia tributaria que tuvieron la decencia de entregar al juez del Olmo las conclusiones del informe Koldo. En vez de premiarles, María Jesús Montero los destituyó. ¿Entienden? Porque está ahí. María Jesús Montero ha llegado a vicepresidenta primera porque es el más verdulero de los miembros del gobierno y tiene ya experiencia en cara dura y desparpajo para tapar la corrupción sistémica del PSOE. Montero estuvo en los gobiernos de los ERE en Andalucía. Mientras mandaban al paro a miles de andaluces, el PSOE se gastaba en putas, mariscadas y cocaína el dinero de los parados. Montero ayudó a tapar aquel escándalo con la misma soltura, sin vergüenza alguna y palabrería dicharachera que hace ahora con el caso Koldo. Montero contribuyó a obstruir la labor de la jueza Laya para que no se supiera la verdad de los ERE hasta casi desquiciarla. Montero es esa señora que, siendo consejera de Sanidad en Andalucía, echó a la calle a 7.000 sanitarios mientras regaba, o sea, compraba con 100 millones de euros en sobresueldos a los altos cargos políticos de la consejería. Lo publicó la Cámara de Cuentas de Andalucía, pueden leerlo en el diario El País, que por entonces ya era un panfleto sospechoso, pero con algún periodista decente. Después, como consejera de Hacienda, Montero dejó en bancarrota las cuentas públicas de Andalucía, dejó arruinada la región, que son 100 millones de euros y 7.000 profesionales despedidos para Chiqui Montero. Pues nada, ¿qué le suponía a ella dejar en bancarrota Andalucía si eso servía para crear un sistema clientelar de compra de votos con el que estar 40 años en el poder? Pues nada, esto es el PSOE, esto es María Jesús Montero, la que en su primer presupuesto del sanchismo dijo aquello de 1.200 millones de euros, no es nada, chiqui, eso te lo cuadro yo en una tarde, y se quedó tan pancha. Esta es la señora que lleva las cuentas públicas de España, con esa sensación de que el dinero es suyo y que pone y quita miles de millones de euros por aquí y por allá, como si nada. Es tan inútil y tan desvergonzada que en los pasillos del Senado contó lo del novio de Ayuso 4 horas antes de que se publicara por parte de la prensa oficial, y diciendo, como se ha publicado, vamos, que lo filtró su ministerio y se le escapó. Con semejante currículum, que en cualquier país europeo la invalidaría para acercarse a un solo euro de dinero público o montar un chino, Sánchez la llamó para ser ministra de Hacienda. ¿Entienden por qué? Porque no tiene ninguna vergüenza. Porque el sanchismo quería ser el PSOE de Andalucía y de los ERE, y lo ha conseguido, o mejor, lo va a superar. Porque si hay justicia, el caso Koldo llegará a enfangar la cama king size de la Moncloa que se compraron Pedro y Begoña. Aquel informe de Hacienda, o sea, de Montero, decía que las relaciones de Víctor de Aldama con determinada compañía, relacionada a su vez profesionalmente con la mujer de Sánchez, fueron el detonante, al llegar la pandemia, de la enorme estafa de las mascarillas y las comisiones ilegales millonarias, mientras miles de españoles se morían asfixiados. Y lo que queda por salir. El Delcy Gate, que pudo ser un millonario fraude fiscal en maletas, está por medio. Hay un Delcy Gate 2 con 79 maletas el año pasado entrando de nuevo en Barajas sin control fiscal o policial alguno. Y esta tía, que hoy gritaba en el Congreso, es la ministra de Hacienda. ¿Entienden?
Hoy el PP ha presentado una denuncia contra Pedro Sánchez en la Oficina de Conflictos de Intereses por haber participado y votado en el Consejo de Ministros decisiones que podían colisionar con las actividades profesionales de su mujer. Si en julio de 2021, al destituir a Ábalos, Sánchez, María Jesús Mentiras y todos los demás cargos implicados conocían las andanzas de la trama Koldo, Sánchez, María Jesús Mentiras y todos ellos cometieron un delito penado con cárcel. El propio Salvador Illa dice en un libro que Montero se implicó personalmente como central de compras de las mascarillas en la pandemia. ¿Presentarán a este señor a las elecciones catalanas que acaba de convocar Aragonés en el mes de mayo? ¿A Illa? Ahí tienen a Montero al lado de Sánchez, pegando gritos, acosando al novio de Ayuso, que es un ciudadano anónimo con derecho a la intimidad de sus datos, a alegar y a defenderse, y amenazando en plan barriobajero a la oposición. Cuidado, les ha dicho, con cara de macarra y señalando con el dedo, en plan Mónica García. ¿Entienden por qué mañana van a aprobar la amnistía de Puigdemont y después lo que haga falta, con tal de seguir blindados en el gobierno personalmente? ¿Entienden ustedes que no es solo un enfermizo afán de poder, de un narcisista patológico? ¿Entienden ustedes que Sánchez, Begoña, Montero, Illa, Armengol, etcétera, necesitan imperiosamente protegerse personalmente bajo el escudo del poder por si de la investigación se derivara en el futuro responsabilidades penales castigadas con la cárcel? Mañana van a aprobar una amnistía que es pura corrupción política y económica, porque quedarán sin devolver los millones y millones de euros robados desde los Pujol hasta Puigdemont y el dinero público que han malversado. Pero este es el acuerdo de Sánchez con Puigdemont. Yo te doy impunidad, Carles, y tú me das a mí tiempo extra en la Moncloa para estar seguros de que Begoña o yo mismo no terminamos juntitos todos contigo en Alcalá Meco. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y La Antorcha con Rebeca Crespo y Gisela Turacini. Rebeca, Gisela, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Rebeca, bienvenida a La Antorcha. Muchísimas gracias. Muy rápidamente. Muy rápidamente. Bueno, ¿qué os ha parecido hoy? ¿Qué te ha parecido, Rebeca? Bueno, lo de Sánchez en el Congreso hablando de Marcial Dorado, de Ayuso, pidiendo la dimisión de Ayuso, cuando Feijóo le ha preguntado por el caso Koldo. Yo creo que es evidente, y no hacen más que demostrarlo cada día, que están absolutamente desesperados, ¿no? De hecho, toda la maniobra que ha tenido que ver con Ayuso, y en este caso no ya con el hermano, como ocurrió en el pasado, sino ahora con el novio, que no era novio por entonces de la presidenta de la Comunidad de Madrid, demuestra que están absolutamente desesperados. Y hoy lo que hemos visto una vez más también en el Congreso es a Sánchez encendiendo el ventilador para intentar señalar al Partido Popular. De hecho, también es a lo mismo a lo que se han dedicado durante estos días, ¿no? Cómo han vuelto a utilizar incluso el 11M 20 años después para acusar al Partido Popular, para señalar al Partido Popular y que no se hable de lo que es realmente importante y de lo que realmente ahora mismo preocupa a una gran mayoría de españoles, que es que mientras todos estábamos en pandemia, mientras la gente se estaba muriendo, mientras estábamos encerrados en casa, ellos se estaban dedicando a robar el dinero de todos y que cada día hay más pruebas. De hecho, es que no paran de salir pruebas día tras día. Así que yo creo que es evidente que están muy nerviosos y Sánchez no hace más que demostrarlo. Y hoy ha sido un día más. Gisela, ¿estás de acuerdo? Esto de recurrir ya a Marcial Dorado significa que están nerviosos porque no controlan. Aquí no controlan por abajo quién puede tirar de la manta, si es que alguien tira de la manta, y no controlan la investigación en qué puede derivar en el futuro, claro. Ya sabes lo que dicen, Vicente. A mí me preguntan si duermo nerviosa por invertir en bolsa y parece que los que duermen nerviosos son los políticos. Estoy súper de acuerdo con mi compañera Rebeca. A mí me parece increíble lo que estamos viendo hoy en el Consejo de Gobierno. Es un auténtico, te diría, ejercicio de cinismo, manipulación, auténtica vergüenza ajena, ¿no? La capacidad que tiene Sánchez de mentir, ya la habíamos visto, pero yo creo que es de juzgado de guardia, ¿no? Y de hecho, te diré más, a mí me cuesta mucho entender cómo sigue teniendo un mínimo de credibilidad para cualquier español o votante de este país, ¿no? Yo no sé, voy a lanzar una pregunta desde aquí para todos aquellos que nos estéis viendo en OK Diario. ¿Quién puede tragarse esta cortina de humo, por el amor de Dios? El plan de Sánchez está clarísimo, hacer lo que le venga en gana con la política del miedo en contra de Vox y del tú más,
en contra del PP, ¿no? Así que vamos a seguir con el bulo de que Vox es extrema derecha, es extremísima derecha y es un peligro para las libertades. Yo como libertaria te lo digo, que no soy ni de izquierdas ni de derechas, lo sabéis perfectamente, y de que el PP pues es más corrupto que el PSOE, ¿no? Así que cualquier queja que venga del PP será pues siempre contrarrestada con la política del y tú más, ¿no? A mí lo que me preocupa, te voy a decir, es cómo se están utilizando las instituciones en beneficio del gobierno. Sabes que no soy pro Estado en ningún caso, y es flagrante cómo se está poniendo a prueba en este caso para los libertarios, ¿no? Para los libertarios como yo. Aquí sí te diría que me está dando pánico cómo destapar un bulo, cómo se filtran datos personales, como bien estabas diciendo antes, justo hace unos minutos, de un ciudadano anónimo respecto a una inspección fiscal de Hacienda, y aquí no pasa nada, ¿no? Pero vamos a ver, ¿acaso no hay una ley de protección de datos? A mí lo que verdaderamente me preocupa y sorprende es que estamos hablando de otro verdadero escándalo del sanchismo. Tenemos un delito de protección de datos cometido por Hacienda, prevaricación, calumnias e injurias. Lo más curioso de todo esto, fíjate, fijaos que hemos visto a María Jesús Montero al lado mascando chicle, que es lo más propio de una vicepresidenta del Gobierno en el Congreso de los Diputados, y luego ha llegado un punto en el que hacía esto, cuando se encalentaba un poco el ambiente, ha llegado en plan Mónica García, ¿os acordáis de lo de la pistolita? Pues esto, de Mónica García, de la vicepresidenta primera del Gobierno amenazando a la oposición, vean. Gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido Madre de el día Dios. de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. También le diré una cosa, señor, en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. También le diré una cosa, empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. Bueno, cuidado, les decía, este es el nivel de la vicepresidenta Rebeca, primera del Gobierno y ministra de Hacienda, que, claro, como no llega a más, ayer en el Senado, 4 horas antes de que supiéramos que se iba a publicar lo del novio de Ayuso, adelantaba que como se había publicado, y escuchen, es que lo sabía. Bueno, yo diría, en primer lugar, que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido. Y trasladar que me ha sorprendido la reacción tan tibia del señor Feijóo, en la que prácticamente ha reducido esto a una cuestión menor, casi administrativa, correspondiente a la agencia tributaria. Se equivoca, se trata de una investigación que la Fiscalía ha trasladado al juez para que abra causa y, por tanto, para que inicie el procedimiento. Y, por otra parte, probablemente el señor Feijóo habla con la boca pequeña porque le da miedo que si dice algo más importante o denuncia la corrupción que la señora Ayuso presuntamente ha ido amparando, que vive en un piso, en una casa en donde realmente se ha pagado con esos dineros, pues yo creo que lo que está haciendo es intentar evitar que su destino sea el del señor Casado, que recuerdo que salió de la presidencia del Partido Popular por denunciar presuntos casos de corrupción. Debe ser que el señor Feijóo no quiere verse en esa. ¿Qué te parece el personaje, Rebeca? Hombre, el personaje, y la verdad es que es rocambolesco, ¿no? O sea, ya sabemos la clase que tiene Chiqui Montero, Chiqui, que esto no es nada, ¿no? Que esto no es nada, Chiqui. Ya sabemos la clase de la ministra de Hacienda, pero yo creo que básicamente lo que está haciendo, lo que ha hecho hoy en el Congreso, con esa amenaza, ¿no?, al estilo Mónica García, médica y madre, lo que está haciendo es amenazar no solo a ese diputado del PP, ¿no?, al que se estaba dirigiendo, sino en general, porque se ha abierto una posibilidad muy peligrosa con todo este asunto que ha ocurrido con el novio de Ayuso. O sea, estamos hablando de que el Ministerio de Hacienda esté capacitado para filtrar información acorde a sus intereses o para que Hacienda investigue ciertas cosas según lo que le interese al gobierno. Y esto es gravísimo. O sea, de hecho, bueno, sabemos que ella efectivamente
daba esa información sobre el piso en el que presuntamente vive Ayuso, que se habría pagado con el dinero de ese fraude fiscal de su novio, a las 5 de la tarde, y hasta las 9 de la noche no es cuando efectivamente no es hasta cuando se publica esa información. Entonces yo creo que es una amenaza diciendo, oigan, cuidado a aquellos que se quieran meter con el gobierno, que quieran seguir haciendo frente al Ejecutivo, que sabemos que ahora mismo dentro del PP es Ayuso quien protagoniza esa oposición frontal, y a la que llevan persiguiendo ya muchos años, o sea, a ella y a toda su familia, desde que básicamente está en la presidencia de la comunidad. Cuidado a los que se enfrenten al gobierno, porque si depende de nosotros podemos sacar incluso toda vuestra información fiscal. O sea, yo creo que eso es lo que quiere decir Montero con este cuidado. Lo que pasa que ya lo de las pistolas debe ser que se les está pegando. No sé si se le ha pegado de Mónica García o se les pega de quienes son sus socios, que era lo que acostumbraban a usar también hace años, ¿no? Entonces ya sabemos que todo lo malo se pega. Vicente. Sí, muy rápido además, porque le he prometido a Rebeca que tiene prisa y tiene que irse, pero Gisela, el personaje, decías tú, claro, la perversión de las instituciones, es que aquí ya no tiene seguridad nadie de que tus datos un día pues salga en plan venezolano, tus datos personales públicamente. Los tiene esta señora, pero es que ya, los tiene todos. Ya no es esto, Vicente, es el tono desafiante de la ministra Montero. Ojo con el cargo que ostenta, chulesco, hasta macarra, te diría, ¿no? Como está amenazando al Partido Popular. Y yo creo que lo que tendría que hacer la ministra Montero es vigilar un poquito, no sea que estas filtraciones y estas prevaricaciones le estallen en la cara debido al puesto que está ostentando, ¿no? Yo muy brevemente te diría que en un Estado de Derecho se levanten estas cortinas de humo, me parece tremendo. En un caso de corrupción como el que estamos viviendo, francamente, no sé si nos toman de tontos o es que lo empezamos a hacer porque la gente no está en la calle. Yo, visto lo visto, creo que es donde deberíamos estar. Claro, esta es la señora Rebeca que en julio de 2021 ya recibió un informe de la agencia tributaria destapando la trama y que destituye el mes pasado a los dos cargos de Hacienda de la agencia tributaria que de forma decente pusieron en manos del juez del Olmo toda la información que tenían. Es decir, esta señora sabía en julio de 2021 que la trama ya había, las historias de la trama, y por tanto hay que suponer que lo sabía Sánchez. Yo te pregunto, mañana aprueba la amnistía, y yo planteaba como hipótesis, esto de la amnistía al final no es tanto, bueno, pues eso que decimos siempre, ¿no? El afán que también, narcisista, patológico de Sánchez de seguir el poder, sino la necesidad imperiosa de cubrirse hasta saber si alguien, él, próximo o del partido termina en la cárcel por el caso Koldo. Pues sí, yo creo que al final es el objetivo, ¿no? Que van a tener que cubrirse a todos. La amnistía se la van a tener que aplicar a prácticamente todo el partido. Yo creo que hay que dejar claro que con el caso Koldo, el caso PSOE, porque yo creo que hay que empezar a llamarlo el caso PSOE, que es realmente, como debería llamarse, porque afecta absolutamente todo el partido, tú lo has dicho. O sea, lo que todo apunta a que Montero lo sabía, Salvador Illa estaba metido en todo el asunto, Sánchez evidentemente lo sabía, la mujer de Sánchez estaba metida también, en fin, todos, ¿no? Porque si empezamos a decir todos los nombres que estaban implicados en la trama, igual se nos acaba antes el programa. Así que es verdad que es un caso de corrupción, yo creo que de los más graves que hemos vivido en los últimos años, me atrevería a decir que incluso más grande, ¿no? Y peor que los ERE, pero no perdamos tampoco uno de los puntos de vista que yo creo que es el más importante, ¿no? Y es de dejar claro que la amnistía es el mayor acto de corrupción que puede cometer el Partido Socialista y que va a cometer, bueno, tras la aprobación primero de ese acuerdo y mañana cuando se apruebe previsiblemente en el Congreso. Aunque ojo a ver qué pasa ahora, porque con la convocatoria de elecciones en Cataluña, yo es verdad que no lo creo del todo, pero se está planteando la posibilidad de que Junts quizá ya no esté tan interesado en esa amnistía, porque a lo mejor se celebran las elecciones antes de que pueda volver Puigdemont. Pero yo esa teoría es verdad que ahora mismo tampoco la compraría, porque justo Junts se ha pronunciado ya al respecto y ha dicho que no nos sorprendamos si la persona que todos tenemos en mente, es decir, claramente Carles Puigdemont, está aquí en Cataluña y en España el día de la toma de posesión. Bueno, Junts apunta en estas horas, veremos qué pasa, a Puigdemont como candidato a las elecciones catalanas que se van a celebrar efectivamente en el mes de mayo, ya están anunciadas por Pere Aragonés. También es verdad que dijeron el otro día que se presentaría a las europeas, igual se presenta todo, con tal de estar blindado hasta el final. ¿Tú crees que van a presentar a ella, Rebeca, y te dejo? Sí, da igual en qué situación esté. Yo creo que sí, lo que pasa que es que lo van a perder absolutamente todo.
Pero bueno, lo van a perder todo en las elecciones vascas, lo van a perder todo en las elecciones catalanas, en las elecciones europeas. O sea, yo creo que ya el Partido Socialista ha emprendido una caída imparable, o sea, un descenso imparable, y se va a ver claramente. Primero en las vascas y después en las catalanas, en las que van a presentar a Illa, aquí evidentemente el más beneficiado es Esquerra Republicana, porque sabe que llega a estas elecciones con un Illa en el peor momento, señalado por este caso de corrupción como el que más, porque cada vez salen más noticias que apuntan a que él lo sabía absolutamente todo, también a los contratos más millonarios, ¿no?, que fue los que firmó el Ministerio de Sanidad, con por ejemplo FCS Select, que era la empresa favorita, ¿no?, de Salvador Illa. Y además porque no sabemos si Puigdemont o no habrá vuelto para ese momento. Por eso digo, aquí Pare Aragonés ha tenido pues un movimiento bastante inteligente, pero yo creo que Illa va a ir hasta el final. O sea, lo van a perder todas las elecciones, eso está clarísimo, pero creo realmente que sí que lo van a presentar. Rebeca, sigo contigo, Gisela. Rebeca, mil gracias. Lo prometido es deuda. A ti, Vicente. Ha sido un placer tenerte. Te esperamos otro día. Bueno, Gisela, efectivamente, bueno, Rebeca dice, lo van a presentar sí o sí, independientemente de la situación en la que estés, algo que saliera algo excesivamente escandaloso o más todavía escandaloso. ¿Tú también lo crees? Sí, yo creo, y te diré más, ¿no? Como decías, mañana aprueban la amnistía y no deja de ser irónico, no solamente eso, ¿no, Vicente?, sino que se están tirando los platos a la cabeza con esta estrategia del y tú más, de hacer lo que les dé la gana, de aprobar la amnistía. Es que todo es tan fuerte si lo paramos a pensar. Es decir, tenemos por un lado un claro caso de corrupción que vamos a ver por dónde salen y de momento no ha dimitido nadie. Están pidiendo que dimita Ayuso, cosa que me parece ya tremendo. Un ataque frontal utilizando el aparato del Estado de forma propagandística, utilizando los medios con filtraciones como medida de respuesta en el Consejo de Gobierno. Y para rematar la faena, pues mañana, como decíamos, se aprueba una amnistía a la carta en la que se hará efectiva la medida de esta injusticia social, o te diría más, de la injusticia social más flagrante de nuestra democracia, ¿no? Yo creo que a partir de mañana pues se rompe la igualdad de todos los ciudadanos delante de la ley. Y ahora sí, el sanchismo necesita de esos diputados para perpetuarse en el poder. Y yo creo que puedes cometer delitos impunemente, y si eres familiar de la oposición está señalado, tus datos pueden ser filtrados, amplificados por la prensa para destruir tu reputación. Yo la verdad estoy totalmente atónita de lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa en Cataluña también. Bueno, es cierto que cada vez que atacan a Ayuso, lo cierto es que consiguen que Ayuso tenga más votos. Esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, en Leganés, ha explicado esto. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal, cuando el único destruido aquí es él. Mi padre murió sin deber un duro, siendo un hombre honrado. Mi madre no ha dado ningún pelotazo de nada, es una mujer jubilada y ya desde hace mucho tiempo. Con mi expareja no tengo relación alguna. Mi hermano es un comercial, como tantos miles de comerciales de este país, y que lleva 30 años haciendo lo mismo. Y mi actual pareja no está en ninguna trama, lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda, que solamente se ha orquestado para hacerme daño a mí. Así que no somos todos iguales, señor Sánchez. Yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer es relajarse. Relájese, porque no sabemos qué le está pasando. Lo que a lo mejor le conviene son unas vacaciones en República Dominicana. Y usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo. Relájese. Bueno, esas palabras son muy misteriosas. Oiga, vaya usted a República Dominicana, ha dicho Ayuso. Y todo esto viene a que ya saben ustedes que los registros del Falcon de las Fuerzas Aéreas, que se usan para autoridades, son perfectamente detectables, y que hay 27 vuelos, 27, que el Gobierno se niega a explicar del Falcon a la República Dominicana en los últimos años. Y claro,
Gisela, esto también es un mensajito. Oiga, ¿y ustedes qué hacen en la República Dominicana? No sé si que como Bono se hizo ciudadano de la República Dominicana, ¿te acuerdas? José Bono, que es dominicano sí. también. ¿Cómo les gusta el país? Yo ya, Vicente, te lo digo porque es que ya sabéis que aquí diario es mi casa y me siento pues como en ella. Me tengo que reír porque es que esto es flagrante. Es decir, me ha encantado la forma ya off the record del tema político con la que Ayuso, de una forma pobre, yo la he visto un poquito afligida, un poco nerviosa por cómo estaba hablando. No debe ser fácil, que siempre estar en la diana. Yo te diría, yo en cuanto a este tema, si esta gente ha sido capaz de gestar toda esta trama y a su vez ser capaz de convencer, engañar a España y a un ministerio, yo creo que hay una pieza que nos descuadra de la República Dominicana. Falta una pieza principal en el puzzle, no sé quién será, si Begoña, Sánchez, Ábalos o quién, no sé, yo no quiero decir nada porque evidentemente no soy nadie para hacerlo, pero esto es muy grave, la verdad. Así que yo creo que podemos hablar de un mascarilla gate por la cantidad de personas cercanas a las instituciones que se han enriquecido vendiendo estas mascarillas, y vamos a ver qué pasa con lo que comentabas de esos viajes, 27 nada menos, como decías, a la República Dominicana. Pero sí que estoy de acuerdo en que todos deberían relajarse, y no por ellos, sino por nosotros. Claro, es que decía la presidenta Ayuso, ha dicho, bueno, es que primero fue mi padre, luego fue mi madre, luego fue mi hermano, y dice, lo siguiente será el perro, porque, bueno, pues porque ya no nos queda nada más, ¿no?, de ir a por ella. ¿Qué crees que cómo puede impactar todo esto con esta convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña? Decía Rebeca, bueno, van a presentar a ella seguro y veremos qué pasa, si a lo mejor a Junts no le interesa. Ahora vamos a hablar enseguida con Joan Guirado, que tiene muy buena información de esto, pero ¿de qué forma puede en este río revuelto afectar el caso Koldo, la convocatoria anticipada, las relaciones entre Junts, Esquerra y el PSOE? Bueno, yo ya sabéis que he vivido toda la vida en Cataluña, conozco muy bien, a mí me parece normal y esperable, y más conociendo a mi querida Cataluña. Te diría que el objetivo de las elecciones seguramente se deban a dos factores para mí, ¿no? El primero, miedo a esa vuelta triunfal de Puigdemont, y la segunda, el hundimiento de ella como consecuencia del caso Koldo. Para mí, creo que estos son los dos puntos, ¿no? Este escenario para mí yo creo que es especialmente propicio para Esquerra Republicana, que ve pues cómo las encuestas le dan como ganador en, eso sí, una hipotética convocatoria, como hablábamos, que finalmente tendremos en mayo, ¿no? Hablábamos antes justo estos días lo comentábamos, precisamente mi socio había estado en Cataluña tratando el tema político estos días, y hablábamos de hipotética, y hoy finalmente se ha dado por convocatoria, la tendremos en mayo. Otro punto que te diría, Vicente, que para mí es destacable de las elecciones, tiene que ver con la legitimidad del gobierno central, ¿no? Yo creo que está apoyado por los partidos independentistas, como sabemos, que ni ellos se entienden. Entonces aquí tendrán que barrer un poquito la casa también, ¿no? Como estamos viendo en las elecciones del País Vasco también y las elecciones de Cataluña que vamos a tener este año, creo que se tienen que poner de acuerdo por ese lado. España se decide y se define en este 2024. Se decide en el País Vasco y se decide en Cataluña. Fíjate lo que te estoy diciendo, que España se va a definir en Cataluña y en el País Vasco. Joan Guirado, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Gisela, España, el futuro político de España se juega muchísimo en este 2024 en Cataluña y en el País Vasco. ¿Estás de acuerdo? Sí, lo estábamos comentando en la redacción ahora con Jaime González y con Agustín Delgado, que me estaba peleando con ellos por aquello de escuchado alguna vez a la experiencia catalana. Se juegan muchísimas cosas porque ten en cuenta que en Moncloa hasta ahora trabajaban en el escenario de un mal resultado en el País Vasco, que ya estaba asumido, incluso el PP podría superarles, y trabajaban en un retroceso más o menos importante en las europeas, con una victoria ya prácticamente asegurada del Partido Popular. Ambos resultados ya eran asumidos y por tanto permitían a Sánchez salvar el match ball hasta el futuro Congreso extraordinario que él pretendía adelantar a otoño. Pero estas elecciones catalanas entre medio, con un Salvador Illa al que todas las encuestas estaban como ganador, casi como presidente de la Generalitat, hasta ahora, con un Junts que hemos escuchado ya hace un momento a Jordi Turull, que dicen, Carles Puigdemont, queremos que sea nuestro candidato y puede presentarse al debate de investidura, pues igual Salvador Illa
ni gana las elecciones ni es presidente de la Generalitat. Y si Salvador Illa ni gana las elecciones ni es presidente de la Generalitat, no es por otra cosa que porque Pedro Sánchez ha aprobado una amnistía que ha permitido a Carles Puigdemont ser investido presidente de la Generalitat. Por tanto, llama la atención que la semana pasada decían, no, Puigdemont irá a las europeas, y ahora de repente esta tarde dicen, bueno, no, a nosotros nos gustaría que fuera Puigdemont, claro, es que no descartan que sea Puigdemont. Claro, él no quiere, pero aquí se juntan varios motivos. El principal, y es uno de los motivos que, como hemos avanzado esta mañana en OK Diario, cuando hemos hablado ya de la electoral, decíamos que ha tomado Pere Aragonès, es porque Junts no tiene candidato, están más o menos descabezados. Laura Borràs, la corrupta Borràs, que fue la última candidata, está inhabilitada. Jordi Turull está inhabilitado. Tú publicaste que a lo mejor se lo intentaban a Trias. Es decir, Puigdemont tenía dos perfiles, que uno era Trias y el otro era Josep Rull. Hay otra parte de la dirección que piensa en Míriam Nogueras, pero en general, sobre todo la parte postconvergente, creen que el mejor resultado lo puede obtener Carles Puigdemont, y más en este escenario. En 2 meses es muy difícil afianzar un liderazgo y con todo el respeto por Rull, que es amigo mío, le quiero mucho, no tiene liderazgo a día de hoy. Míriam Nogueras es conocida pero no tiene un liderazgo, y Xavier Trias puede tenerlo pero está muy desvinculado de la política nacional. Claro, entonces, pero si Sánchez le hace el regalo de amnistiarle y puede venir Puigdemont y presentarse tranquilamente, eso es un punch electoral, un subidón electoral que puede favorecer mucho a Junts. Claro, es decir, es que eso dinamita, como decía Gisela, toda la legislatura española. ¿Por qué lo digo? Primero, internamente en el PSOE, es decir, ya hace muchas semanas que hay movimientos la guerra de sucesión en el Partido Socialista. Entonces, el mal resultado de las gallegas, juntado al mal resultado de las vascas y al mal resultado de las vascas, todo eso presumible, le untas ahí que Illa no es presidente como todo el mundo pretendía, y además se le achaca que no es presidente a Pedro Sánchez por haber hecho amnistía, que permite que Puigdemont lo sea, internamente va a estar más cuestionado que nunca. Y luego, el otro escenario que es muy importante es, sabemos que no habrá presupuestos ya este año en la política nacional, porque en plena campaña ni Junts ni Esquerra van a aprobar ya los presupuestos generales del Estado, pero si Junts consigue la presidencia, como todo apunta que podría ser con Puigdemont, Esquerra, sin la presidencia, le importará un comino que Sánchez tenga unos presupuestos. Y teniendo en cuenta que hoy Yolanda Díaz no ha movido ni un dedo para apoyar los presupuestos de Aragonès, y que la relación entre Esquerra y Yolanda Díaz es mala, no, lo siguiente, recordemos que dijo Rufián cuando la reforma laboral. Le faltó decirle que es usted una gilipollas directamente. Sí, Rufián odia a Yolanda Díaz, no la traga. Exacto, entonces ellos quieren matar a Yolanda como sea. Esquerra no tiene ningún beneficio, ningún argumento en octubre para apoyar los presupuestos si la Generalitat está en manos de Junts. Y Junts, oye, si viene el PP, una vez ya están amnistiados, eso que ha dicho Feijóo, de que se va a derogar, no se va a derogar la amnistía, si la están negociando. Entonces, a Junts un gobierno PP le beneficia porque con el tema del dinero se entiende mejor que con el PSOE. Claro, pero ahí va a tener un problema, quiere decir que si Junts gana o Esquerra gana por un poquito, ahí el que tiene que dar el gobierno a uno u otro es Illa. Esquerra... y cualquiera de los dos es una mala solución para Sánchez. Esquerra no va a ganar las elecciones, es decir, Esquerra va a quedar en tercera fuerza. La gran duda ahora es si gana Puigdemont, le da el gobierno, como pasó hace 4 años Aragonès, o se lo da a Illa, o si gana Illa por la mínima y hay un bipartito, como ocurrió hace 4 años entre Esquerra y Junts, aunque haya acabado como ha acabado, o bien gana Illa y, gana Puigdemont y Illa le tiene que dar el gobierno. Recordemos también lo que pasó en el Ayuntamiento de Barcelona, que ganó Trias y acabó siendo alcalde Collboni. Eso es algo que en Junts no se ha olvidado todavía, y eso también forma parte del intercambio de cromos ahora, porque Collboni sigue gobernando solo, se está negociando la entrada de Junts en el gobierno, también la de los comuns y la de Esquerra, y ahí se jugará un poco todo. Bueno, oye, por cierto, y muy rápido, que estás escribiendo, y termino con Gisela también. Esto de Marcial Dorado, de Ayuso, etcétera, es verdad que refuerza a los suyos, porque Ayuso es la gran bestia negra de la izquierda y refuerza ese 30%, ¿no?, que dice el CIS que tiene todavía el PSOE y el 9% que tiene Sumar. Refuerza sin duda a Ayuso ante sus votantes, pero da la sensación de que han perdido el control de esta situación. En Moncloa están muy nerviosos. Marcial Dorado, Ayuso, dimita Ayuso. En Moncloa están... Montero diciendo 4 horas antes de que se publicara lo del novio de Ayuso, diciendo cómo se ha publicado. Están excesivamente nerviosos. Yo hace un momento he llamado para saber el tema Cataluña y esto ha añadido nerviosismo.
sigue habiendo nerviosismo por la señora de Sánchez. ¿Sigue habiendo, perdón? Nerviosismo por la esposa. Nerviosismo por la mujer de Sánchez, claro. Salvador Illa va a tener que ir a declarar a la comisión de investigación del caso Mascarillas en plena campaña electoral en Cataluña, y lo pide Esquerra, es decir, no lo pide, es decir, lo pide Esquerra mismo. Entonces, se complica todo mucho, y yo estaba esta mañana, antes de que convocase Aragonés a las elecciones, cuando ya mi cabeza me decía que habría elecciones, y ya pensando, creo que dije aquí una vez de cómo nos iba para votar a finales de año en las generales, creo que lo dije aquí, que lo está recordando ahora y lo sigo diciendo. Si nos está viendo el señor Feijóo, que le quiero mucho y le tengo mucho respeto, pero igual ese movimiento que hizo Valentín González Formoso en Galicia con Besteiro, dejándole ser candidato, no sería mala opción si hay un adelanto general en las generales. Permitir que Isabel Díaz Ayuso hiciese ya el traspaso al liderazgo del PP nacional, o como mínimo que se quede Feijóo liderando el partido de Ayuso en las generales, porque nos podríamos ir a un escenario muy similar al de las mejores mayorías absolutas que ha habido en este país en antaño, que se acercaban a los 200 diputados. Por parte del PP. Por parte de Ayuso. Por parte de Ayuso, claro. Si Ayuso fuera es decir, Feijóo... Sí, indudablemente en el PP tienen claro, el otro día se lo escuchaba yo, un altísimo dirigente del PP, aquí o hay mayoría absoluta o Feijóo puede tener mayoría absoluta, se puede acercar mucho, pero Ayuso, que estamos viendo cómo esto la refuerza. Si fuese candidata, opinión personal, podría llegar a los 200 escaños muy fácilmente, porque le restaría a Vox, entonces sería un movimiento ahora mismo para el PP maravilloso. Y encima, vaya, no habría nada que le petase más a Sánchez que Ayuso, tener que hacer la sucesión con Ayuso. Imagínate. Bueno, te ríes, ¿verdad, Gisela? A mí me encanta la ironía de Joan. Que dice que le encanta. Pero a 4 de la tarde, 3 y pico de la tarde, adelantado a Aragonés, es posible que adelante las elecciones catalanas al 12 o al 19 de mayo, y Aragonés unas horas después ha adelantado las elecciones al 12 de mayo, así que... Pseudoperiodistas de pseudomedios avanzando las cosas. Oye, por cierto, te han leído todos en Moncloa, en todos lados, en OK Diario, en todas las televisiones. Sí, de hecho, yo en Antolín le mandé un mensaje. Por cierto, Fortes, que no pasa nada por mencionar OK Diario, de verdad. No nos mencionó, vaya que no, pena. Sacó las imágenes y dejó que fuese Olivia Guillén, la redactora que estaba en la redacción, quien citase OK Diario. Que no pasa nada, Fortes. No te preocupes, que no te va a entrar una llaga en la boca. Nos suele pasar en general. Esta semana mi tribuna era de Talgo y los de CAF se han enfadado, o sea que suele pasar. Ah, bueno, pues nada, pues eso significa que estamos acertando. Oye, Gisela, quiero dime, comentar. muy rápido, venga, lo último. Muy rápido. Quiero comentaros, en cuanto a lo de Cataluña, os tengo que decir que yo creo que no está claro cómo va a estructurarse ese liderazgo, ¿no? Precisamente porque Junts no tiene ningún tipo de organización ni de estructura. Es un partido populista, como sabéis, que su único objetivo es la independencia de Cataluña, y aparte de eso el horizonte es el vacío para mí, ¿no? Pensad que en las elecciones, tanto Borràs como Nogueras siempre han defendido en los debates de TV3, tú lo sabes, Joan, que sin un Estado propio no pueden hacer nada, por lo que el programa es la independencia, sí o sí. Así que Junts per Catalunya yo creo que está absolutamente abocada, que esta convocatoria la coge con el pie cambiado y seguramente tomarán una decisión bastante visceral. Esquerra, yo creo que este adelanto le da ventaja, si no... yo creo que el riesgo de que Puigdemont entre triunfalmente podría sacarles del gobierno. Y respecto a ella, para terminar, ya veremos cómo evoluciona el voto, porque el caso Koldo le puede beneficiar a Esquerra. Como te decía antes, Vicente, no veo tan claro que Esquerra sea el tercero en las elecciones, pero vaya, vamos a estar entretenidos, cuanto menos este año, entre Trump, la corrupción, las elecciones de Cataluña, el País Vasco, y vamos a ver, Joan, lo del PP. Yo, ojalá, pero veremos. Bueno, toma nota, es testigo de lo que ha dicho Joan, a ver si lo de Ayuso va para adelante. Bueno, a ver. Gisela, mil gracias por habernos acompañado. A vosotros. Joan, mil gracias también. Gracias también a ustedes por vernos.